Alejandro Rojas Díaz Durán, le ofrezco una disculpa, no sé qué pasó con la comunicación, pero acabo de leer el apapacho del gobernador García Cabeza de Vaca al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano por no permitir el periodo extraordinario que ha pedido Ricardo Monreal. Deme su opinión, Alejandro. Bueno, buenas noches otra vez, Vicente, buenas noches al auditorio. Mira, este caso del gobernador Cabeza de Vaca es mucho más profundo de lo que ahorita estamos viendo, que es prácticamente el atrincheramiento de un gobernador, como yo le llamo Cabeza de Vaca, que en franca rebeldía y desacato ante la autoridad ministerial y judicial que ya lo requiere para ser vinculado a proceso por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada. Es, yo quiero, si me lo permites, Vicente, darles primero el marco de por qué llegamos hasta aquí. Claro, adelante. Porque Cabeza de Vaca representa lo más acabado, lo más pulido de una clase política corrupta que surgió precisamente cuando se inserta en México, lo imponen, esta corriente llamada neoliberal, que es una filosofía, es una ideología, es una política económica y es una visión social que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado mexicano y obviamente con el empoderamiento de las fuerzas del mercado y evidentemente los poderes fácticos regionales en el país. Realmente Cabeza de Vaca representa a esa clase política que se casó, tuvieron un matrimonio incestuoso entre el poder económico, el poder político, para debilitar al Estado mexicano, utilizar a los poderes públicos a favor de intereses legales e ilegales, lícitos e ilícitos, y que obviamente prohijaron una clase política que protege todavía. Por eso este amasijo no es raro, que ahora sí que Dios los hace y el PRI, el PAN y el PRD se juntan, porque representan precisamente este modelo, este régimen caduco que ya el pueblo de México votó en las urnas el 2018, en donde llevamos a la presidencia Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente para iniciar una nueva era en México, que es precisamente rescatar, recuperar las instituciones políticas, el Estado mexicano, y divorciar y separar el poder económico del poder político, y también evitar que los poderes fácticos se apoderen de gobiernos, como el caso ya muy casuístico y que va a ser objeto de estudio teórico, porque Tamaulipas representa el caso más acabado en el mundo de cómo se construyó un narcoestado en México, en donde la clase política fue construyendo un tejido legal, jurídico, un andamiaje económico, y de la mano de los poderes fácticos delincuenciales, obviamente lo que ahí tenemos es un gobernador precisamente que es un delincuente, que tiene una maquinaria totalmente delincuencial a su servicio, y obviamente alimentar a todos estos grupos de poder que estamos viendo cómo se están atrincherando. Por eso, ahorita es un momento muy delicado para el Estado mexicano, porque esta rebelión del Congreso local de Tamaulipas y del Poder Ejecutivo de Cabeza de Vaca es precisamente también producto de, recordarán que cuando llega Vicente Fox al poder con la alternancia supuesta, después de que viene la época de los neoliberales con Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, la desacralización del presidencialismo mexicano y cómo le dieron poder regional, que CONAGO nace con Vicente Fox, que era precisamente darle poder a los gobernadores. ¿Quiénes hacen presidente a Calderón con un fraude? Los gobernadores y los poderes fácticos
como el Bester Gordillo en la CENTE, que son los que manipulan precisamente el sistema electoral para seguir preservando sus intereses. ¿Qué representa Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca representa los intereses del panismo más conspicuo vinculado al narcotráfico. ¿A quién representa Cabeza de Vaca? ¿Quiénes son sus defensores? Nada más y nada menos que los dos calderonistas más furibundos y además dos calderonistas vinculados con García Luna y que son parte de la ecuación ahorita, en este momento, de cómo Felipe Calderón, ese presidente espurio, ha digamos, utilizado un lenguaje golpista hace poco, Proceso lo consignó, seguramente en estado etílico, señalando que que él llamaba a levantarse en armas. Fíjate nada más, la estupidez que luego corrigió y dijo, no, es levantarnos en votos. Lo que está reflejando Felipe Calderón es que sí hay una intentona golpista. Por eso los gobernadores, esta alianza federalista, no federalista, de feudo, que creen que son virreyes, pequeños virreyes que pueden estar por encima de la Constitución mexicana. No hay ningún poder público, y eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de promover, y estamos ayudándole todo el pueblo de México, es precisamente a recuperar y a restaurar las instituciones de la República. Felipe Calderón y sus dos personeros, que es Javier Lozano, que es un mastín, un sabueso, un Doberman del calderonismo, ese señor está vinculado incluso en la declaración del chino Shen Li-Jigong, que recordarán que es el chino que le confiscaron más de 200 millones de dólares en efectivo, producto del huachicol venido de Reynosa y del contrabando que apadrinaban nada más y nada menos que los hermanitos Vibriesca, quienes son los hijos de Vicente Fox y de Marta Sagún. No es casualidad que los padrinos políticos en un inicio de su carrera de Cabeza de Vaca hayan sido los hermanitos Vibriesca. Y no es casualidad el infierno que han convertido a Guanajuato, porque son de Celaya, y precisamente El Marro es de una población cercana a Celaya y a Juventino Rosa, Santa Rosa de Lima. No es casualidad que Vicente Fox haya tenido una toma clandestina de huachicola fuera de su rancho. Y no es casualidad tampoco que Javier Lozano haya sido senador con Cabeza de Vaca, secretario del Trabajo con Calderón, y que le haya amenazado a Shen Li-Jigong cuando lo detuvieron, diciéndole copelas o cuello, porque Shen Li-Jigong declara ante la DEA y ante la PGR de aquel entonces que ese dinero ilícito, en buena parte, era de ellos, en donde estaban amafiados y aliados con Cabeza de Vaca como alcalde de Reynosa, cuyo suegro de Cabeza de Vaca es uno de los guachicoleros más famosos del norte. De hecho, él hereda una parte de la fortuna de otro alto funcionario que prohijó el salinismo, que es precisamente González Calderoni, que González Calderoni termina como testigo protegido en Estados Unidos y lo matan precisamente porque pues, estaba enredado en todas estas actividades delincuenciales. Bueno, ¿saben quién es el abogado de Cabeza de Vaca en Estados Unidos, Vicente? Me decía que el abogado de Calderoni, ¿no? El abogado de Calderoni. O sea, no es casualidad que el abogado de González Calderoni sea ahora el abogado de Cabeza de Vaca, este señor Tony Canales, porque se dedica a defender precisamente esta clase de delincuentes vinculados a los cárteles. Entonces, Cabeza de Vaca construyó en México un narcoestado. Y el otro defensor, uno es Javier Lozano, que es un mastín sabueso calderonista, y el otro es, que también fue senador, Roberto Gil Suart. Roberto Gil Suart también está vinculado, y yo voy a solicitarle a la Fiscalía General de la República que amplíe la investigación, incluyendo a la UIF que también amplíe las investigaciones sobre estos dos personajes. ¿Por qué es importantísimo?
porque ellos son el muelle que lleva a García Luna y a Calderón. Eso es lo que está fluyendo. Por eso Gil Suar cobra anualmente en Tamaulipas más de 50 millones de pesos. Y el auditorio debe saber que su suegro lo promovió el exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Suar, hoy defensor jurídico político de Cabeza de Vaca, puso a su suegro como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes allá en Tamaulipas, precisamente para controlar todo el paso del comercio que hay entre México y Estados Unidos, que es más del 70% del comercio binacional que cruza por esas fronteras. Y su cuñado de Roberto Gil Suart era nada más y nada menos que el subsecretario de Transporte de Tamaulipas. Es decir, controlaban todo el tráfico y controlan todo el tráfico de transporte a través ahora del secretario de gobierno, que se llama César Verástegui Hostos, alias El Truco. Y precisamente el presidente del Congreso Local de Tamaulipas fue subsecretario de Finanzas de Tamaulipas. Más bien era de filtranzas, porque precisamente hay conversaciones del dominio público en donde el secretario de gobierno y este señor, creo que se llama Gerardo Peña, diputado Peña, que es el presidente del Congreso de Tamaulipas, está vinculado en la red delincuencial donde cobran las cuotas a todos los transportistas y también tienen vínculos con delincuencia organizada. Es decir, Cabeza de Vaca es cabeza de cártel. Y eso es muy importante que lo entendamos, cómo el Estado mexicano hoy está siendo desafiado por estos poderes fácticos. No es casualidad que García Luna esté en Nueva York detenido precisamente y siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico. Y que no es casualidad tampoco que Cabeza de Vaca haya contratado al ex vocero de Calderón, Max Cortázar, y a todos los operadores políticos electorales de Moreno Valle, trágicamente fallecido, pero que a través de Lozano Gracia, que es de Puebla, se los llevaron a Tamaulipas. Y no es casualidad que Puebla sea uno de los estados donde más huachicol ha habido. No hay casualidades en la vida. Mira, el secretario de Turismo actual de Cabeza de Vaca es el mismo secretario de Turismo que estaba en Guanajuato con el gobierno del PAN hasta hace unos años. Con él inauguró, con este secretario de Turismo, ahora de Tamaulipas, era secretario de Turismo de Guanajuato, el viñedo que tiene en San Miguel de Allende, Cabeza de Vaca y sus hermanos a través de unos prestanombres con un costo aproximado de $10 millones. Cabeza de Vaca construyó una red de lavado de dinero con empresas fachada y le hemos acreditado por la información que nos ha llegado a través de valientes paisanos tamaulipecos, porque yo tengo sangre tamaulipeca, entonces nos ha llegado información y le hemos documentado propiedades de más de 3,000 en total, con sus ranchos, el ganado que tiene, que ahorita el ganado de vacuno que tiene, además muy caro, caballos pura sangre, los tiene en algunos rastros de Tamaulipas, que también tiene que confiscar la Fiscalía General de la República, y también tiene que confiscar todos los caballos pura sangre y los ranchazos cuyo valor aproximado con la fortuna inmobiliaria en condominios, casas, residencias en Estados Unidos, en playas, es aproximadamente de 3,500 millones de pesos. Nada más lo que hemos investigado. Roberto Gil Suart también tiene que liberarse una orden de aprehensión contra Roberto Gil Suart por lavado de dinero, porque gastó en una tarjeta de crédito, de acuerdo a la UIF, por más de 100 millones de pesos, 125 millones más o menos en pocos años. Una sola tarjeta de crédito, 125 millones de pesos. Y Javier Lozano también está involucrado en toda esta red delincuencial. Por eso el PAN está ahorita, y los gobernadores del PRI y del PAN, no es casualidad, y ya se subió Movimiento Ciudadano porque también ahí hay algo en Tamaulipas, del dirigente de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, está vinculado a César Verástegui Hostos. Son medio parientes,
y trabajan, son varios compadres y tienen ahí relaciones conjuntas, y es un amasijo de intereses fácticos, delincuenciales, ilícitos, y es una trama muy compleja que lo que estamos desmantelando y ayudándole al presidente de México y también al gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos estamos desmantelando un narcoestado en México. Un narcoestado. Estados Unidos tiene una investigación que por eso gira un oficio a México para solicitar colaboración. Es una investigación que no solamente es sobre Cabeza de Vaca, es la investigación que tiene que ver también con el dinero que está en Andorra, los millones de euros que tiene Cabeza de Vaca y muchos políticos mexicanos en Andorra, los que llevaba Coelho, muchos peñistas, ahí está el dinero en Andorra, son millones y millones de euros, creo que son 3.500 millones de euros los que hay depositados de políticos del PRI, del PAN en Andorra. Y por eso están solicitando información porque hay una investigación internacional. Es decir, senador, estamos hablando de un personaje que tiene vínculos con la mafia internacional, con los delincuentes internacionales y nacionales. O sea, no es cualquier delincuente, es un delincuente peligroso. Por eso ahorita, Vicente, hay que hacer un llamado a todo el país para mantener la calma. Ojo, mucho ojo. Tú pasaste las imágenes de cómo ahorita está ahí atrincherado supuestamente en la casa de gobierno. Yo creo que no está allí, porque más bien él está mandando una señal, primero de rebeldía, segundo, su Congreso ya dijo que él sigue siendo gobernador, está en rebeldía el poder legislativo, él está infundiendo miedo a la población y quiere provocar al Estado mexicano para que haya ahí una desgracia. Él lo que le conviene es un conflicto en donde haya una circunstancia más allá de una orden de aprehensión. Él está jugando con fuego. Por eso hay que ser muy prudentes, porque él tiene una mente criminal. No es un hombre de Estado, es un hombre que es un cabeza de cártel, él es un jefe de un cártel delincuencial. Por lo tanto, él utiliza el poder público, utiliza lo que tiene allá afuera de la Casa de Gobierno, le llaman los GOPES, Vicente. El auditorio tiene que saber, tiene derecho a saber, México, que Cabeza de Vaca constituyó una guardia pretoriana, una falange paramilitar que no tiene constitucionalidad, no tiene decreto ni siquiera de creación, es totalmente ilegal. Todos los que están allá afuera se llaman GOPES y Cayets. Muchos de ellos son mercenarios, que han sido reclutados, muchos de ellos precisamente de las bandas delincuenciales. Lo que quieren ellos es prácticamente un enfrentamiento armado. No hay que permitir que Cabeza de Vaca se salga con la suya. Vamos a llamar a la población a mantener la calma. Ahorita es mucha prudencia, muchísima prudencia. Dejemos Alejandro, que salga, que flote la mugre, porque cuando se dé cuenta, hay panistas de buena fe, priistas de buena fe sin duda, pero hay malévolos que son muy pocos, que saben perfectamente que lo que se están jugando es precisamente el desmantelamiento de todo un régimen de corrupción en donde los poderes fácticos, económicos, delincuenciales gobiernan el país y territorio. Por eso, ahorita es momento en donde el acuerdo político, cuando vayan surgiendo más información sobre las propiedades, cómo ha lavado el dinero a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde nada más el ejemplo le dio 120 millones de pesos a través de su primo hermano, que es el secretario de Finanzas de la universidad que lo impuso ahí, a su equipo de fútbol que no tiene ni para pelotas. Han gastado en cámaras, supuestamente un sistema de videocámaras, 5,000 millones de pesos que debe Hacienda, que terminaron las cámaras cuidando sus ranchos, ranchazos que tienen valor de 100 millones de pesos, de 50 millones de pesos. Ahí están las cámaras instaladas en los ranchos de Alejandro, Cabeza. Entonces, Alejandro Rojas Díaz Durán,
Déjame preguntarte, porque nos estás planteando a este monstruo, a este personaje perverso, y me llama mucho la atención que una periodista como Anabel Hernández, en una entrevista con Julio Astillero, y menciona a Anabel Hernández porque ha escrito libros sobre personajes del crimen organizado, eh, señale que la 4T debe definir si hay búsqueda ciega de justicia o tintes políticos. Eh, Dice que la percepción de la periodista Anabel Hernández es que hay un trato distinto a los amigos y a los adversarios políticos. Y acerca de la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pregunta pues si hay una búsqueda ciega de justicia o habría tintes políticos precisamente por la denuncia penal interpuesta por usted y por alusiones personales. Yo pregunto a Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿qué piensa de estas declaraciones de la periodista Anabel Hernández? Respeto la opinión de cualquier periodista, para mí es muy respetable, hay libertad de expresión en México, qué bueno que la siga habiendo. Aquí no hay ningún perseguido político, es un delincuente político. Cabeza de Vaca anda a salto de vaca. Y te voy a decir algo más, al auditorio tiene que saber que la Cámara de Diputados es la única facultada constitucionalmente para quitar el fuero de un gobernador. Eso de nuestra historia constitucional, y déjame hacer el paréntesis, perdón que lo diga, yo he sido y soy amigo de los juristas más eminentes en este país. Lo fui de Ignacio Burgoa Orihuela, he sido socio de don Raúl Carrancay Rivas, soy amigo de doctor Elisura Arteaga y obviamente de Porfirio Dedo, quien es otro gran abogado. Y te puedo decir que yo sé de derecho, he sido 4. Las cortes que dio a México la primera antes de ser independientes, se promovió lo que era el fuero, se creó el fuero para los diputados constituyentes que fueron a las Cortes de España, las Cortes de Cádiz, para hacer la Constitución de Cádiz que aplicó en México y que es la fuente originaria de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahí ya se acreditaba el fuero de los diputados y de los servidores públicos, donde señalaba claramente que estaban investidos los diputados del fuero para ejercer libertad de expresión y no podían ser juzgados por ningún tribunal que no fuera los propios pares diputados. Es decir, de ahí viene todo el 111 constitucional de la Carta Magna que señala que la única facultada para quitar un fuero a un gobernador es la Cámara de Diputados que se erige en jurado de procedencia. Y dice algo más el artículo 111 constitucional. Sus resoluciones son inatacables. ¿Qué quiere decir inatacables? Ningún poder, ni el Poder Judicial, ni la Suprema Corte de Justicia, ni un juez, ni la opinión muy respetable de un ministro, que es solo una opinión muy respetable de un ministro respetable, ni tampoco el Poder Ejecutivo, están por encima de la resolución de haberle quitado el fuero a Cabeza de Vaca. En ese momento, la Constitución prevé el mecanismo en la Constitución de Tamaulipas, artículo 84, que procediendo precisamente a notificarles, como lo hizo la mesa directiva de la Cámara de Diputados al elegirse en jurado de procedencia, debieron haber electo en mayoría de votación por los diputados presentes del Congreso de Tamaulipas a un gobernador sustituto en un plazo no mayor de 48 horas, cosa que se ha negado a hacer. Cabeza de Vaca, para efectos constitucionales, ni es gobernador ni tiene fuero, porque él, el único poder que la Constitución, desde nuestra historia de Cádiz, es la Cámara de Diputados. Y el único poder que puede también desaparecer, declarar la desaparición de poderes de un Estado de la República, es
de acuerdo al artículo 74 constitucional, la Cámara de Senadores. La única Cámara facultada exclusivamente para declarar la procedencia de desaparición de poderes es la Cámara de Senadores, por lo que el senador Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, está actuando con responsabilidad. Claro. Les está diciendo a todas las fuerzas políticas, a ver, estamos en el pacto federal, todos, no somos repúblicas dentro de la república, somos entidades federativas que formamos el pacto federal, pero ningún poder local, ojo, está por encima del poder federal del Estado. ¿Sí me explico? De la nación. Sí. Déjame, senador, pedirte una reflexión para cerrar, porque esto nos va a dar para mucho y te voy a pedir que nos sigas permitiendo molestarte, pero suponiendo que proceda esto de la desaparición de poderes y que se tenga que nombrar a un gobernador interino, ¿quién, senador? ¿Quién Alejandro Rojas Díaz Durán podría llevar las riendas de un estado en plena crisis, un estado tan golpeado, un estado que no se merece, la verdad no se merece esto que se está viviendo? ¿Quién? ¿Podría darme una terna o podría darme una idea desde su trinchera, senador? Mira, Vicente, el único facultado en un caso supuesto del artículo 74, el presidente de la República tiene que enviar una terna. Él propone una terna al Senado de la República, de ahí surgirá, en todo caso, si se resuelve la declaratoria de desaparición de poderes, quién puede ser ese gobernador sustituto, que por cierto solo duraría prácticamente más de un año porque se elige gobernador en Tamaulipas en el 2022. Y yo te quiero decir con franqueza y a tu auditorio que yo quiero ser un gobernador electo por el pueblo tamaulipeco, no un gobernador sustituto, porque yo quiero rescatar y reconciliar a Tamaulipas, porque conozco perfectamente cada rincón del estado, pero sobre todo conozco todos estos entretelones de cómo restablecer la moral pública, la ética política y restituir los poderes públicos al servicio del pueblo de Tamaulipas, de la sociedad. Por eso, ahorita es muy importante el acuerdo. Creo que, como decía Mariano Otero, que es digamos, el punto clave de la Constitución de 1857, el acuerdo en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que no se balcanice México, que no haya estas declaratorias golpistas de Felipe Calderón, de sus mastines como Javier Lozano, y de esta rebeldía de este exgobernador cabeza de vaca, quien está desafiando no al presidente, está desafiando al Estado mexicano, está desafiando a la constitución política de todos nosotros, está desafiando y está en rebelión contra el espíritu de la voluntad popular que está reflejada en la soberanía, que es el Congreso de la Unión, el cual decretó que no tiene fuero. La soberanía popular en el artículo 39 la tiene el pueblo es el soberano, no él. El pueblo ya decidió en las urnas y medir el 6 de junio seguramente, continuar precisamente con esta cuarta transformación, que es precisamente la recuperación, la regeneración de los poderes públicos del Estado que pasaron al cabuz de las prioridades, digamos, del interés de la nación y pusieron por delante a los intereses fácticos, económicos, legales e ilegales, y que promovieron una clase política corruptísima que le sale pus prácticamente donde toques. Entonces, tenemos que ayudarle al presidente Andrés Manuel López Obrador a seguir denunciando y obviamente a mantener la calma, a que entienda el pueblo de México que un hombre, un delincuente como cabeza de vaca, porque es un delincuente y lo va a probar la Fiscalía General de la República y el juez lo va seguramente a él y a toda su banda delincuencial, los van a terminar sentenciando y que va a saberse toda la verdad y van a ver que cabeza de vaca no es una vaca paloma, es un pérfido personaje
que siniestro que utiliza y está utilizando ahorita para tratar de asustar, de amedrentar, de desafiar, de confrontar al Estado mexicano con un grupo élite ilegal. Bien. Que estuvo vinculado inclusive estos golpes en la última masacre contra los indefensos migrantes guatemaltecos allá en Camargo, Tamaulipas. Por eso es muy importante que llamemos a la serenidad. Ahora sí que serenos, morenos, todo se va a acomodar. Esto es psicología política también, pero también son razones de Estado y hay que ser muy prudentes ahorita porque este señor es un provocador y lo que queremos nosotros es que se aplique la ley. Nada ni nadie tiene que estar por encima de la Constitución ni de la ley. Así que en eso estamos, querido Vicente. Alejandro Rojas Díaz Durán, te agradezco mucho, senador suplente, por acompañarnos en este espacio libre como el viento, y si me permites te seguiré molestando en los próximos días porque esto no va a parar de la noche a la mañana. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias por la oportunidad otra vez y saludos a tu auditorio. Oye, nada más para cerrar, esa ave que se escucha, yo pensé que era algún grito desesperado de los panistas, pero es tu mascota, ¿no? Sí, nos regaló nuestro doctor, nos regaló un pequeño pavo real, bueno, ya no está pequeño, que nos lo regaló y aquí es el que oyen cantar, es su casa, y está libre como el viento también, se llama Vishnu, porque es un ave originaria de la India, y a mi señora esposa, que también tiene origen tamaulipeco, le encantan las aves y se lo obsequió de su cumpleaños hace 3 años, así que es un obsequio del doctor Serafín Romero, a quien le agradezco mucho. Yo pensé que era un chillido por ahí panista, pero bueno, ya aclarado el punto. Gracias, Alejandro Rojas Díaz Durán. A tus órdenes, saludos al auditorio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno.